Dios les bendiga a todos en esta noche ya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, amén. Aprovechando que están de pie, rápidamente. Se me encargó compartir sobre el evangelismo y vamos a compartir, una porción sobre el evangelismo, amén. 1 Tesalonicenses 1, vamos a leer del 2 al 10, todo el capítulo prácticamente. Antes de la lectura hacemos una breve oración para que el Señor nos acompañe en esta hora, su presencia, su Espíritu tome el control y su palabra sea efectiva, amén, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, y te pedimos de todo corazón que nos hables a través de tu santa y bendita palabra. Dios, te ruego que me uses como un canal, como un medio de bendición para tu pueblo, Señor. Estoy aquí parado por pura gracia tuya, Señor. Solo dependo de ti, Señor, y te pido y te ruego y te suplico, Señor, que todo lo que vaya a decir esté conforme a tu voluntad, Señor, y sea para edificación, Señor, de cada uno de nosotros. Mira aquellos que aún no te conocen, Señor, cuyos corazones aún han sido alcanzados por tu evangelio. Oh Padre, que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa de transformación, Señor, que abra ese corazón y lo convierta a ti, Señor, porque tú eres el que convierte los corazones, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto, una mente dispuesta y, por favor, Señor, quita toda distracción, quita todo impedimento, todo aquello que quiera evitar que tu palabra, Señor, llegue a la buena tierra y produzca frutos, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer entonces 1 Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 al 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pueden tomar asientos, amén. Como les decía, me tocaba hablar del evangelismo, amén. Vamos a hablar del desafío del evangelismo, el desafío que siempre ha tenido la iglesia, amén. Dios nos ha llamado a ser discípulos, dice su palabra, ¿no? Ir a anunciar las buenas nuevas de salvación, ir y anunciar el evangelio de ser discípulos, ¿no? Y siempre la iglesia se encuentra en ese desafío, ¿no? De querer alcanzar, ¿no?, más vidas, más almas para Cristo, ¿no? Querer que las almas conozcan este evangelio, conozcan la verdad de Jesucristo y vengan a sus pies reconociendo su necesidad de Él. Pero casi siempre vemos, ¿no?, cada cierto tiempo vemos que en la iglesia entra como que en un estado de detenimiento, ¿no? La iglesia no avanza, no crece como quisiéramos que crezca, ¿no? Y ¿qué pasa? Lo que normalmente mucha gente piensa y dice es que no se está adecuando, ¿no? No nos estamos adecuando, no estamos comunicando bien el mensaje, ¿no?
y creen que hay un problema de comunicación, dicen, ¿no? Y el problema es que las, digamos, dos típicas soluciones que buscan quienes quieren que el Evangelio avance suelen ser rebajar el mensaje, es decir, adecuar el mensaje a los oyentes, y la otra es buscar métodos creativos, ¿no?, para la predicación del Evangelio, para la evangelización, mejor dicho, ¿no? Entonces, salen, por ejemplo, iglesias donde ya casi no se predica, no se denuncia, por ejemplo, el pecado, no se habla esa palabra, ya está mal visto, ¿no? Denunciar el pecado, denunciar las cosas que están en contra de la ley de Dios, ¿no? Ahora en estos tiempos más todavía con esta corriente, ¿no?, tan fuerte de esta, se llama técnicamente, ¿no?, esta disforia de género, se dice, cuando la gente está confundida, no sabe si es hombre o mujer, ¿no? Y los confundidos quieren imponer su confusión a los que tienen claras las cosas, ¿no? Y si uno denuncia que está mal, que esa persona necesita ayuda o está confundida, lo acusan de incentivar el odio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchas iglesias? ¿Qué hacen muchos, entre comillas, creyentes? No hablan de esas cosas, no denuncian el pecado, no llaman al arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están quitándole al Evangelio, quitándole a la palabra del Señor el contenido más importante, que es que justamente este Evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Y salvación de qué? De nuestros pecados. ¿Y qué pecados? Justamente ese tipo de pecados, ¿no? El ir viviendo ensimismado, solo para egoístamente satisfacer nuestros placeres, ¿no? Y lo que yo quiero, eso tiene que ser, ¿no? Esa es nuestra sociedad actual, ¿no? Denunciar eso a muchos lugares no les gusta. Entonces ustedes buscan en las redes ahora, en los medios que es tan fácil, en internet, van a encontrar, ¿no?, iglesias que son coliseos y llenas, ¿no?, llenas de muchísima gente, donde lo que hay no es un mensaje de la palabra de Dios, lo que hay es una charla motivacional, ¿no? Y todo con buenas vibras, y casi ni se abre la palabra del Señor, ni se comparte, ¿no? Entonces, esa no es la solución, digamos, al desafío de evangelizar. La solución no es rebajar el Evangelio, la solución no es de dejar de denunciar el pecado. Esa no es la solución. Tampoco es, y ahí esta parte sí es más, puede ser más chocante para algunos, es buscar nuevos métodos, nuevas formas. No hay que llevarlos en iglesia, ni que escuchen una prédica. Eso desanima a la gente, a los jóvenes, no quieren escuchar. Hay que hacer charlas, hay que hacer conversatorios, hay que hacer un día de juegos, ¿no? Y ahí de pasadita colamos el mensaje, ¿no? Entonces, se buscan nuevos métodos, ¿no?, nuevas formas, ¿no? Hay que usar un poco más estrategias de marketing, ¿no?, para evangelizar. Pero realmente ninguna de esas dos acciones que se está haciendo y que se suele hacer, muchas llamadas, entre comillas, iglesias usan esas cosas, son bíblicas y están correctas. Todas esas están completamente equivocadas. Hay un solo método, digamos, que es bíblico y que es el que Dios respalda, y vamos a decirlo así, es el método de evangelización que Dios ha establecido en su palabra, es el método, vamos a llamarle apostólico, el método de los apóstoles, ¿no? Dios mandó a sus apóstoles, Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar la palabra, a predicar la palabra. Ese es el primer gran componente. Tiene que haber siempre predicación de la palabra, es lo central. Si tú alguna vez llegas a una iglesia porque tienes que viajar, vivir en otro lado, estudiar en otro lado y buscas una iglesia y en esa iglesia no hay predicación de la palabra, es más dinámicas o hasta incluso es pura oración y pura administración, yo te aconsejaría en el amor del Señor que busques otro lugar, que busques otra iglesia donde se dé predicación de la palabra del Señor,
donde se abra la palabra del Señor, se enseñe la palabra y se predique la palabra del Señor. No se puede evadir nunca esta parte que es importante, este factor que es importante, que es la predicación de la palabra del Señor. ¿Y cómo lo vemos aquí en esta lectura que hemos tenido? ¿Qué pasó en Tesalónica? ¿Cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo se formó esa iglesia en Tesalónica? Donde Pablo les escribe a los hermanos y ora por ellos. Dice, yo oro por ustedes. Dice, y les hace recordar cómo fue que se formó esta iglesia en Tesalónica, ¿no? Y le dice que, viendo de frente al versículo 5, le dice algo, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice. O sea, eso no quiere decir que nunca haya que ver palabras, sino simplemente está, si uno lo entiende bien, dice, fue en palabras, porque es ineludible, es imposible que se predique el evangelio sin palabras, pero también viene el otro componente, que es importante, sino también en poder. ¿Y qué tipo de poder? ¿Cuál es el otro factor del método apostólico para predicar el evangelio? Es el poder que transforma y cambia las vidas. ¿Ya? Entonces tiene que haber siempre predicación de la palabra y tiene que haber vida y testimonio de los miembros de la iglesia. Siempre tiene que haber. Esas dos cosas tienen que estar. Por eso es que, por más buenos predicadores que hay en internet, en YouTube, en las redes que tú quieras usar, en Facebook, por más buenos predicadores que haya en otras partes del mundo y sepas inglés y puedas escuchar, ¿no?, a buenos predicadores, yo escucho muchos predicadores del pasado, y les animo a escuchar a los que puedan, para edificarse, para crecer en su conocimiento, pero para evangelizar, para avanzar el reino de Dios, para predicar el reino y hacerlo de la manera en que Dios quiere, tiene que haber predicación de la palabra y tiene que haber un grupo de hombres y mujeres transformados por Dios, que son la iglesia, que den fe y den testimonio de que esa palabra que se está predicando es real, es viva, es eficaz. Y es por más buen predicador que tú veas por las redes, en YouTube, por ejemplo, y escuches grandes y buenos predicadores y te edifiquen en lo personal como conocimiento, no puedes decir que eres creyente si no congregas en una iglesia, porque Dios así lo ha establecido y Dios ha establecido que así avance y que así se evangelice, a través de la predicación y a través de la vida y el testimonio de los miembros de la iglesia. Entonces, es ineludible la predicación de la palabra y es ineludible que haya un grupo de personas que den fe de ese poder transformador de la palabra. Y eso es lo que vemos en esta sección de aquí, de la lectura de la palabra del Señor. Y lo vamos a ver, dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, luego dice en el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Pablo dice, no solo nosotros llegamos, ¿no?, buscamos un sitio o nos paramos cerca de una sinagoga, porque él siempre buscaba sinagogas, aunque en Tesalónica no había sinagoga, muchos dicen, él predicó probablemente en las calles o como en Filipos, tuvo que ir al río a buscar lugar donde la gente se junte un poco y vea que tenga un interés, un deseo de escuchar, ¿no? Así fue, probablemente en Tesalónica fue algo similar. Él no solo llegó, predicó y se fue, no, él estuvo con ellos un tiempo, ¿no? Y estaba siendo perseguido porque él salió de Filipos perseguido o golpeado, maltratado, llegó a Tesalónica, en Macedonia, y predicó la palabra. Y dice que ellos tuvieron la oportunidad de ver a Pablo y ver cómo vivía Pablo y de imitar a Pablo. ¿Ven? Entonces es predicación de la palabra y es una vida transformada, una vida cambiada, una vida que da testimonio de la obra de esa palabra, de ese evangelio y que puede ser imitada y que puede ser seguida, digamos, y que puede ser imitada, ¿no? Entonces, ese método es el método de Dios, ¿no? Entonces, en una iglesia puede faltar grupo de alabanza, puede faltar hasta grupos de oración, pero lo que no puede faltar
es que se predique la palabra del Señor. Eso no puede faltar. Y lo que no puede faltar también son vidas que vivan demostrando en sus vidas el poder transformador del Evangelio, ¿no? Entonces, a veces queremos usar, ¿no? Como les decía, métodos creativos para evangelizar. Pero lo que la gente necesita ver, y lo que la gente necesita para convertirse a Cristo, es ver en ti y en mí el poder transformador del Espíritu Santo a través de su palabra. Si nosotros somos iguales que los del mundo, ni siquiera te van a preguntar qué tienes de diferente, o sea, si eres creyente o no. Hay mucha gente que va a la universidad y está meses y nunca le pregunta si es creyente o no, porque se comporta igual que los demás. Si hacen una fiesta, él también va a la fiesta. Si se van a jugar bueno, en mi época era eso, no sé qué era ahora, se van a jugar al billar, él también va y gana todavía. Y nadie sabe que es creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay un problema, o sea, no, ese creyente está como que, no, pero ¿qué de malo tiene? Te ponen a decir todavía, ¿no? Entonces, tenemos que, si queremos evangelizar de verdad, tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme y cambie nuestra vida. Y eso lo va a hacer a través de la palabra. ¿Pero qué palabra? O sea, ¿qué es la palabra? ¿No? Es el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje de Dios de salvación. Miren cuál es ese mensaje. Vamos a tratar de verlo en los últimos versículos que están en el 9 y el 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y aquí está, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando hay verdadera predicación de la palabra, las personas dejan sus ídolos. Dejan sus ídolos. Este pueblo, el pueblo de Tesalónica, era un pueblo de paganos. Ellos ni siquiera tenían una noción del Antiguo Testamento como la sinagoga de los judíos. No, ellos eran paganos. Y Pablo llega con el Evangelio de Jesucristo y lo primero que les tiene que hablar, y eso es Pablo, ustedes lean Hechos para que vean, él les habla de Dios primero, les tiene que decir de dónde es todo, quién es el verdadero Dios. Por eso dice, la transformación que ha habido en sus vidas ha sido tan impactante, dice Pablo, que ustedes nos están facilitando el trabajo en todas las otras zonas. ¿Por qué? Porque ha corrido la noticia de que ustedes, que eran unos idólatras, paganos, perversos, malos, ¿no? Realmente algunos mujeriegos, pegaban a sus esposas, borrachos, vagos, sinvergüenzas. Ahí se quedaron todavía unos vagos que después Pablo va a tener que llamarles la atención en Tesalónica, pero seguro eran más vagos antes de, ¿no? Porque hay algunos hermanos que decían que ya viene Cristo, no hay que trabajar, decían, ¿no? Pablo dice, el que no trabaja, que no coma, le tuvo que decir a algunos ahí, y estaban en la iglesia, sabían, ¿no? Pero corrió la noticia de algo que había pasado, pero no corrió de, ay, cayó del cielo un fuego y la gente se... No. La noticia que corrió fue, esas personas han dejado sus ídolos, sus dioses, y ahora sirven al que llaman el Dios vivo y verdadero. Y viven de una manera santa, porque Pablo dice, yo me comporté con ustedes de una manera santa, yo trabajé en medio de ustedes, yo me comporté de una manera santa y les enseñé cómo vivir, les va a decir más adelante en el capítulo 2. Y ellos eran sus imitadores, entonces ellos estaban viviendo de una manera santa, total, se notaba un cambio, se notaba una transformación real, genuina en sus vidas. Y esa transformación, ¿de qué se trata? De escuchar el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué te dice? El Evangelio te dice, deja tus ídolos porque el Dios vivo y verdadero ha enviado a su Hijo Jesucristo para que ya no seas más esclavo del pecado y de la maldad, para que ya no vivas oprimido por el demonio, sus mentiras, para que ya no vivas esclavo de tus placeres, para que ya dejes la lujuria, la mentira, el engaño, el miedo de no puedo, o la hipocresía, el chisme. Para eso el Dios vivo y verdadero ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que comiences a honrar a tus padres, para que comiences a dejar de ser un vago en tu casa y no hacer nada, y des vergüenza siendo creyente. Vienes al culto y en tu casa no haces nada. ¿Qué testimonio estás dando?
estos jóvenes seguro en Tesalónica habían sido transformados, de ser hijos sinvergüenzas que se iban, porque los jóvenes no han cambiado, ni van a cambiar, venga la tecnología que venga. Y desde la antigüedad, una vez escuchando a una arqueóloga, una estudiosa de la historia, habían encontrado y traducido esas tablitas que hay de los caldeos, de donde era Abraham, de la época de Abraham, y estaban narradas ahí las historias de los problemas familiares, y eran los mismos que tienen ahora. Mi hija no me hace caso, se va, no quiere hacer nada, mi mujer se va, no cocina. Todos los mismos problemas que hay ahora. Los mismos. Hace 4000 años, los mismos problemas que van a seguir si Cristo no viene 2000 años más adelante. Y Dios de esos problemas, de esa vida, esa vana manera de vivir, nos quiere rescatar. Dios quiere que dejemos nuestros ídolos. Y ese es el mensaje que Pablo llevaba. Les decía a las personas, deja de vivir siguiendo una imagen que ni se mueve ni tiene vida, y sigue al Dios vivo y verdadero que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Ese era el mensaje. Y ese mensaje, esa palabra, contrastada con la vida santa del apóstol Pablo y de sus acompañantes, transformó y cambió ese lugar. O sea, se formó una iglesia, nació una iglesia. Y esa es la forma de evangelizar, ese es el método apostólico. Entonces, ¿qué más dicen? Miren, el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está, la base de la palabra de Dios, la base del evangelio es Jesucristo. El Dios vivo y verdadero, no las imágenes que ellos servían, no los ídolos que ellos amaban, ¿no? Aunque ahora, miren, ahora ya no hay ídolos pues de Zeus, de la diosa Diana, ¿no? Aunque hay gente igual que adora sus cerros, ¿no? Bueno, ahora los han disfrazado de virgencitas en la sierra, ¿no? De la Virgen de Chapi, creen que están adorando a alguien, ¿no? Pues, sí, es la idolatría. Pero digamos, los ídolos más terribles, no necesariamente son esos, los ídolos más terribles ahora son el dinero, gente que no puede vivir sin pensar en hacer dinero, el sexo, el placer, el orgullo. Algunos todo lo hacen por orgullo, por sentirse superiores, mejores que los demás, ¿no? Ellos mismos son su ídolo, ¿no? Se miran al espejo a cada rato, ¿no? Están ahí. Deja esos ídolos, vuélvete al Dios vivo y verdadero, le decía el apóstol Pablo a estas personas, y se convirtieron. Entonces, pero, obviamente, predicaba esta palabra que está basada en la obra de Jesucristo, que justamente vino para darnos esa libertad que necesitamos, para darnos ese poder que necesitamos, para transformar este corazón de piedra en un corazón de carne, que ame a Dios, que busque a Dios, que anhele a Dios, porque nosotros no podemos, nuestra naturaleza es caída, lo que va a querer siempre es hacer lo que la carne quiere hacer, pero solo con el Espíritu de Dios, solo con el poder de Dios puede nacer en ti un nuevo corazón que va a hacer que ames las cosas de Dios y que busques a Dios. Y que renuncies a esos ídolos, renuncies a esos pecados, renuncies a esas ataduras, solo con el poder de Dios lo puedes hacer. Por eso Pablo, regresando al 5, dice, no solo en palabras, o sea, es importante la predicación, es ineludible la predicación, pero también con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que transforma. Y eso demanda que todo aquel que predique la palabra tiene que estar revestido del poder del Espíritu Santo. No solo tiene la demanda o sea, si vamos a hablar de evangelizar, entonces tenemos que estar investidos del poder del Espíritu Santo. Porque yo no puedo evangelizar sin ese poder, porque por más bien que yo hable, por más buen vendedor que sea, esto no es vender algo. Esto es que un corazón duro, de piedra, muerto, sucio, vil, se transforme, se cambie. Y eso no lo puede hacer ni el mejor vendedor del mundo, ni el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor terapeuta. No te puede cambiar. Solo el poder de la sangre de Jesucristo, solo el poder del Espíritu de Dios te puede hacer ver. ¿Qué te puede hacer ver? ¿Qué te puede hacer ver? Te puede hacer ver lo que dice el versículo 10, que muchos quieren ignorar, pero aquí está en la palabra del Señor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesucristo que está en los cielos, reinando y gobernando, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. De la ira venidera. Pablo les predicó de la ira venidera.
Lo que les decía al inicio, y hay muchas iglesias, ¿qué hacen para que se llenen con gente y motiven? Nunca hablan de la ira venidera, pero hay una ira venidera. Y si lo quieres creer o no, ya verás las consecuencias en tu futuro, en tu eternidad. Pero la verdad está aquí, en la palabra del Señor. Y el único que te puede salvar de esa ira venidera es Jesucristo. Y el único que puede abrir tu corazón y que puede hacerte ver que has depositado toda tu plata en un banco que está quebrado, que es este mundo, es Jesucristo. Si yo les digo, yo trabajo en bancos, ¿no? Pero no es cierto, estoy diciéndoles una ilustración, no vayan a creer. Los bancos van a quebrar, saquen toda su plata, mejor ténganla en su casa porque todos los bancos van a quebrar. Entonces, muchos que saben no van a creer, pero alguno me puede creer, ¿no? Y tú dices, el que no me cree, bueno, no creyó, pues, ¿no? Pero resulta que sí, fue verdad. Quebraron los bancos. Y vas a sacar tu plata, como ha pasado en otros países, y no puedes sacarla, porque no hay dinero. Te engañaron, tu plata no estaba ahí. La plata tuya estaba en todos lados, estaba prestada en todos lados, ¿no? Ajá, y nadie devuelve su plata. Ese banco está quebrado, dice. ¿No? Si tú sabes que se va a quebrar un banco, tienes que ir a sacar tu plata, ¿no? Si tú sabes que este mundo se va a ir a la eternidad, a la perdición y a la destrucción, no pongas tu vida, no pongas tu futuro en juego. Por eso Dios llama y dice, huye de la ira venidera. Entonces, la única forma de huir, la única forma de escapar, el único refugio seguro es Jesucristo, ¿no? Ustedes saben que Rusia está en guerra con Ucrania, ¿no? Y Rusia es una nación que tiene las armas nucleares suficientes para que este mundo se vuelva prácticamente inhabitable. No tiene una, no tiene dos, tiene miles de bombas atómicas. Y Estados Unidos es el otro país. Y hay otros países que también tienen. Y muchos tienen la idea de que es imposible. No, nunca, nadie se va a atrever, dice. Nunca va a poder pasar eso, porque si pasa eso ya se acaba todo, ¿no? Dice así. Y eso no puede pasar. El único que puede saber si eso puede pasar o no y que va a decidir si eso va a pasar o no es Dios. Lo que yo sí estoy seguro es que no va a desaparecer la humanidad, porque se va a cumplir todo lo que Cristo ha escrito en su palabra. Pero de que pueda desaparecer la tercera parte de la humanidad, sí puede desaparecer, porque en Apocalipsis, cuando ustedes leen, dice que la tercera parte de la humanidad muere. Y antes, si uno leía eso, decía, pero ¿qué tendría que pasar para que la tercera parte de la humanidad desaparezca? O sea, para que tanta gente, en el mundo ya hay más de 8.000 millones de seres humanos, ¿no? ¿Qué tendría? Ya sabemos que tendría que pasar, ya puede pasar. Y si estás confiando en que jamás un líder mundial se va a atrever a tirar esas bombas, ¿no conoces la historia? ¿No has leído lo que son capaces de hacer los seres humanos cuando tienen un deseo obsesivo de poder? ¿No han visto siquiera, aunque sean las películas de la Segunda Guerra Mundial? Cómo ese hombre llamado Hitler no le importaba millones de seres humanos y los tenía y los mataba como cualquier cosa a los judíos en sus campos de concentración. Cómo Estados Unidos igual, por acabar rápido la guerra, no le importó y soltó esas dos bombas ahí que le enseñaron al mundo de lo que es capaz de hacer y esas bombas ahora son chiquitas al lado de la que pueden hacer, ¿no? Hay una ira venidera. No sé si será por esas bombas. No sé si será por lo que dicen que el calentamiento global y todo lo demás. No sé si será por un meteorito que también dicen que puede caer. Hay tantas cosas que podrían pasar. Hay tantas cosas que podrían pasar en la tierra. Lo que sí sé es que el único refugio seguro es Cristo Jesús. Que Él es el que puede asegurar tu alma por la eternidad. Que Él puede lavarte y limpiar, no solo lavarte y limpiarte de tus pecados, sino darte
una esperanza de gloria. Por eso Él les dice al inicio, dice, acordando, en el 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, es decir, la fe verdadera produce obra. Estos hermanos habían sido transformados por Dios y obraba, su fe obraba, o sea, se dedicaban a vivir conforme a Dios mandaba. El trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Dice, ustedes son constantes en su esperanza. Yo cuando oro me acuerdo de cómo yo les he visto obrar su fe, cómo he visto que su amor también obra. No es un amor de palabras nada más que te quiero, sino un amor que hace cosas. Y que la esperanza que ustedes tienen en Jesucristo los hace ser constantes. El único que puede abrir el corazón es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y es el Espíritu el que puede hacernos ver la realidad de que vivimos en un barco que se está hundiendo. ¿Es este mundo? ¿Es un barco que se está hundiendo? Es un banco que está quebrado. No puedes poner tu esperanza aquí. Tu esperanza tiene que estar en Jesucristo. Y seguramente va a haber personas que dicen, pero puede predicar el escapismo. No, eso no significa que dejes de trabajar, que dejes de buscar una profesión, que dejes de buscar honrar a Dios. No, al contrario. Por eso les digo, Pablo va a aclarar eso. Porque muchos hermanos de esta iglesia más adelante van a decir, sí, pero entonces si ya Cristo viene y este mundo se va a acabar y este mundo está condenado y viene la ira venidera, ¿para qué trabajo? Dicen, ¿no? Y Pablo aclara y le dice, no, el día y la hora nadie sabe. Va a ser como un ladrón en la noche, cuando tú menos lo esperas. Va a pasar. Así les dice. Tú trabajas, ¿no? Y si no trabajas, si no quieres trabajar, está bien, no trabajes. Pero tampoco comas. Así dice la palabra del Señor. El Señor, Dios cuando creó al hombre le dio libertad. Si el hombre no quiere trabajar, está bien, que no trabaje. Que es libre para tomar esa opción. Pero tampoco comas. Porque eso dice la palabra del Señor. Que uno tiene que justificar lo que está comiendo. ¿Por qué? Porque la comida ni siquiera es tuya, la comida es de Dios. Y Dios ha querido, el dueño, el creador, el Dios vivo, que el que come sea porque trabaja, porque lo ha conseguido. Y así le dijo a Adán, desde antes que pecara todavía, labra la tierra, cuídame este jardín. Y ahí coges tus frutos y comes. Así le dijo, antes del pecado. ¿Ya? Porque hay gente que enseña, todavía en las universidades, los profesores ateos, me acuerdo, siempre tenía discusiones con ellos, porque decían que el cristianismo era enemigo del trabajo, porque decía que Dios había castigado el trabajo con el sudor de la frente. No, y tenías que aclarar, el trabajo es algo creado por Dios. Jesús decía, mi Padre trabaja hasta ahora. Dios trabaja. Dios quiere que todos trabajen y que lo glorifiquen. Pero eso no quita que tenemos que tener en claro en dónde está nuestra esperanza. Mi esperanza no está en mi trabajo, mi esperanza está en Jesucristo. Porque Él es mi Señor y es mi Salvador. Y si trabajo, lo hago para glorificarlo a Él, lo hago para honrar su nombre, lo hago para sostenerme y lo hago para sostener, si soy padre de familia, a mi hogar. Porque ¿qué testimonio daría, ¿no? Si buscando, entre comillas, la santidad, dejara de trabajar y mi familia pasara hambre, ¿no? Sería un mal testimonio. No estaría honrando el nombre del Señor, no estaría haciendo que el evangelio sea efectivo, no se estaría cumpliendo la segunda parte importante, la transformación de las vidas. O sea, tiene que haber predicación de la palabra y tiene que haber transformación de vidas como lo hubo en la iglesia de Tesalónica. Ahí se forman las iglesias, ahí se sostienen las iglesias. Esos son los componentes importantes para una iglesia. No nos preocupemos por nuevos métodos y tengamos mucho cuidado, como les decía al inicio, de quitarle a la palabra. Por eso es tan radical el apóstol Juan al final en Apocalipsis, dice, quien le quite aunque sea una tilde a la palabra, va a ser exterminado, o sea, va a ser sacado, ¿no? Él dice, quien le quite. Entonces, a la palabra se tiene que predicar completa. La evangelización verdadera implica eso, que se enseñe la palabra del Señor y se enseñe completa, ¿no? Y ahora, por más, ¿no?, que digamos, oye, pero esta palabra fue escrita de una cultura hebrea de hace tantos años, la gente no entiende. Bueno, los de Tesalónica
probablemente muchas de esas personas ni sabían leer ni escribir. Y se les pudo predicar el Evangelio y pudieron conocer el Evangelio. No eran de la cultura judía, ¿no? Entonces, Dios, cuando entra a tu vida, Dios va a hacer que tú ames la palabra del Señor y quieras conocer la verdad. Y esa verdad es la que va a hacer que tu vida se transforme. Y en eso consiste evangelizar. Cuando tú conoces la palabra, vas a poder compartir. Tu vida transformada va a ser vamos a decir, el atractivo hacia las otras personas te van a preguntar y tú vas a hablar. Y vas a hablar la palabra del Señor porque la vas a conocer. Porque podría pasar que, sí, tú vivas de una manera santa, correcta, justa, y alguien te pregunta, ¿y tú por qué siempre eres tan ordenado, siempre eres tan puntual, nunca mientes, nunca quieres nunca te quieres meter en las trampas del salón? Y no sepas qué responder porque no conoces la palabra, solo sabes que tienes que hacer lo correcto, ¿no? Ten cuidado. Tienes que conocer la palabra del Señor. Tienes que anunciar la palabra del Señor. Si eres un hijo de Dios, la gente tarde o temprano te va a preguntar. Se nota, se va a notar. Así creció la iglesia, así avanzó la iglesia. Dios esparcía con persecuciones a la iglesia, las personas iban a distintos lugares y la palabra se predicaba a través de las personas. Y después llegaban los apóstoles a fundar las iglesias, digamos, a establecer y ordenar un poco algunas cosas, pero el grupo de avanzada, digamos, eran los mismos hermanos. Eso está, por ejemplo, vamos a Hechos 8:4, para que vean cómo se evangelizaba en la época apostólica. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y después, más adelante, en Hechos 11:19, dice, ahora bien, otra vez esparcidos, a los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, al inicio, ¿no? Pero había entre ellos, dice, miren lo que pasó más adelante, sigamos leyendo, dice, entre ellos, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó, ¿qué vio? Dice, vio la gracia de Dios. Porque cuando el evangelio se predica y cuando hay vidas transformadas que llegan y alumbran y hacen que las personas se conviertan, eso es gracia de Dios. Eso es un regalo de Dios para las almas que están en la oscuridad. Dice, cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, dependemos de la gracia de Dios, pero por nuestro lado tenemos que permanecer fieles, dice, fieles al Señor, en quien está nuestra esperanza. Entonces, ¿cuál es el método apostólico? Volviendo al inicio, predicar la palabra y dar testimonio con nuestras vidas. Las personas van a preguntan al revés, la preguntan, ven tu vida y quieren saber qué hay en ti, y ahí aprovechas y predicas la palabra. Esa es la forma de predicar, ¿no? Es inevitable, como les digo, yo en mis trabajos que he tenido, ahora he cambiado de trabajo, y en el trabajo que estoy ahora hay bastantes practicantes en mi área, y ellos son los que más me preguntan, ¿no? Y a veces en las horas de almuerzo aprovecho, ¿no? Y les explico la palabra. ¿Por qué? Porque no, ellos a veces se organizan para salir, ir a fiestas, ¿no? A esas cosas, o reunirse y salir después del trabajo a un sitio ahí a comer algo y de ahí toman y hacen sus cosas. Y yo no participo de esas cosas, ¿no? Entonces les comento, les explico. Y de verdad que se supone que vivimos en una sociedad entre comillas católica, ¿no?
cristiana, pero hay chicos ahí que no tienen ni idea de la historia ni siquiera la de Noé. O sea, sus familias han sido tan alejadas de los caminos del Señor que para ellos tú ves sus ojos y wow, esa historia no la sabía, dicen. Necesitan escuchar la palabra del Señor, ¿no? Una vez una de las chicas ahí, de las más inteligentes, me dijo, uy, ¿cómo quisiera tener un profesor como tú que me enseñe la Biblia? Me decía. Les animo, ¿no? Les animo a que busquen una iglesia, que busquen a Dios, si quieren conocer a Dios. Y a mí me toca explicarles la palabra, compartirles la palabra y dar testimonio de que soy un hijo de Dios. Mi conducta, con mi forma de ser, con mi trato, ¿no? Y siendo justo, siendo correcto, porque bueno, yo soy uno de los jefes ahí, ¿no? Pero igual, eso no quita que las personas se dan cuenta, y mis jefes también se dan cuenta, ¿no? El jefe ahora que tengo se dio cuenta, bueno, en la entrevista que me hizo para ver si entraba esa empresa, ahí nomás se dio cuenta. Pues te preguntan bien y es inevitable decir, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? Le digo la verdad. Me gusta leer la Biblia, me gusta leer libros de creyentes y les cuento, les comienzo a contar sin temor. Igual, es como que, ¿no? Es una forma de evangelizarles, de hacerles ver, ¿no? Y de explicarles la palabra, porque tienen muchas ideas equivocadas, porque no conocen la palabra. Entonces, nuestra tarea es ser luz, ser sal, conocer la palabra y enseñar la palabra. Y Dios, con el Espíritu Santo, que acompaña esa palabra, va a transformar y cambiar poco a poco esa vida, ¿no? Muchos de ellos me dicen, ya he ido a mi iglesia, aunque van a las iglesias católicas algunos, pero al menos ya tienen ganas de buscar a Dios. Tienen ganas de buscar a Dios, ¿no? Entonces, es una forma de evangelizar, es diferente, ¿no? No es tan como que ven a mi iglesia, no les puedo decir necesariamente eso. Pero sí les puedo decir que busquen a Dios por ellos mismos, que oren, que le digan a Dios con honestidad que lo necesitan, que necesitan a Dios. Que el Señor nos ayude a todos a tener esto claro, que estamos llamados a evangelizar. No usando estrategias, técnicas, no, predicando la palabra y dando testimonio con nuestra vida. Que la gente vea en nosotros una diferencia. No puede ser que seamos iguales en todo a ellos. No puede ser. Si tú eres igual en tu universidad que todos, si tú eres igual a los demás que todos en tu trabajo, en tu academia, en tu colegio, preocúpate. Un cristiano siempre va a ver de una u otra forma, se va a notar que es luz, se va a notar que en él no hay tinieblas, que en él no hay mentira. No es que sea perfecto, pero él no va a tolerar muchas cosas que toleran los demás, o que quieren hacer los demás y que van en contra de los principios de Dios. Te puede costar amistades, te puede costar muchas cosas, pero el Señor es fiel. Nunca me olvido cuando fuimos al Cusco yo estudié en un colegio cristiano, mi secundaria, y éramos poquitos. Mi promoción éramos 12, nada más, para que vean lo poquito que era. No, yo y mi hermana estudiamos en ese colegio. Y nunca me olvido que en el viaje de promoción que hicimos al Cusco, la última noche, al día siguiente ya nos veníamos, mis compañeros estaban desesperados por entrar a una discoteca, ¿no? Y éramos, se supone, cristianos, ¿no? Y en las discotecas del Cusco hay extranjeros y extranjeras, ¿no? Pero como yo no entraba, yo decía, no se animaban a entrar sin mí, ¿no? Creo que 2 sí se atrevieron después, me enteré que se fueron por otro lado, pero la mayoría no entró, ¿no? Sé fiel al Señor, mantente firme, marca la diferencia con tu conducta recta, santa, delante de Dios. El Señor es recompensador, galardonador de los que le son fieles. Honra al Señor y Él te va a honrar. Todo es por gracia. Todo lo que el Señor me ha permitido conseguir ha sido su gracia. Por su misericordia, por su bondad, Él me ha permitido ser fiel en muchas cosas. Sí, le he fallado a Dios, en muchas cosas también. Pero he tratado siempre de que todos sepan
Ni bien sea, no es que vaya y lo anuncie, no, ni bien sea necesario decirlo, le he dicho, soy creyente, yo soy evangélico, yo soy cristiano. No hago esas cosas. No bailo, no fumo, no me quedo a las reuniones que hay en el trabajo. Ahora hacen reuniones cada cierto tiempo y después siempre hacen el after party, le dicen, ¿no? Y se ponen a bailar y a tomar y ponen ahí reparten. ¿No? Y los jefes me preguntan, ¿por qué no te quedaste? Yo no comparto eso. Allá me dice. Sé fiel al Señor, marca la diferencia. Y eso es motivo después de preguntarle, ¿pero qué? ¿Por qué? Ahí aprovechas y le explicas que tú eres un hijo de Dios, que qué de bueno hay, ¿no? El otro día me preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué de malo tiene? Y yo le dije al gerente general de la empresa, que me dijo, ¿por qué no te quedaste? Me dijo. No te vi. Es que, ¿qué voy a hacer ahí? Le digo, yo no puedo estar ahí. ¿Pero qué de malo tiene? ¿Pero has escuchado las letras de las canciones que ponen ahí? ¿Verdad, no? Sí, me dijo. ¿Has escuchado esas letras de esas canciones que dices que de malo tienen? Sí, ¿verdad? Sí, el otro día estaba en el santo de mi sobrinita y también estaban unas canciones, niñitos de 8 o 9 años, con unas canciones de esas de ahora que hay, del Bad Bunny y esas cosas, qué horrible, me decía. ¿Y qué diferencia hay entre un niño de 8 o 9 años y un adulto que escuche eso? Le dije. Se puso a pensar. Da testimonio, sé luz con tu conducta y eso te va a dar entrada a hablar la palabra. Y así es como avanza la iglesia. Así es como avanza. No con técnicas, no bajándole el evangelio, no tapando cosas de la palabra. No. Predica toda la palabra, di la verdad. Pero respáldalo con tu vida, respáldalo con tu testimonio. Y todo humillado delante de Dios con el poder del Espíritu Santo, porque si no, nos caemos y traemos más bien vituperio al nombre del Señor. Humillados siempre en oración, buscando que el Señor nos guarde y nos proteja. Pongámonos en pie para orar, para terminar esta enseñanza. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por dejarnos en tu palabra esta enseñanza de tus hijos de Tesalónica, Señor. Todo fue hecho por ti, Señor, por tu poder transformador, por tu misericordia y por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Que a través de la palabra, que a través de la enseñanza de la verdad de que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, que dio su vida en esa cruz por cada uno de nosotros, a través de esa verdad ellos fueron transformados, Señor. Dejaron sus ídolos, Señor, dejaron la mentira, dejaron el engaño, dejaron el vivir tras sus pasiones y sus placeres y se convirtieron, Señor, en servidores del Dios vivo y verdadero, Padre. Transfórmanos, Señor, transfórmanos en servidores tuyos. Servidores del Dios vivo y verdadero. Que nuestra vida, Señor, sea diferente, pero por lo bueno, por la santidad, por la rectitud, por la justicia. Que nuestra vida, Dios, sea un motivo para que las personas pregunten, Señor, y a través de eso ellos puedan escuchar que hay un poder sobrenatural, hay un poder que viene de lo alto, hay un poder que viene desde tu misma presencia, que está listo para transformar cualquier vida, cualquier corazón que se arrepiente y reconoce que necesita ser salvado de la ira venidera, del justo juicio que tú harás con aquellos que han sido infieles contra ti, Señor, que han vivido en pecado y en mentira, Señor, que han vivido desobedeciendo tu ley y tus mandatos, Señor. Padre, guárdanos, Señor, y ayúdanos a como iglesia siempre ser fieles a esta verdad, a esta enseñanza, Señor, que nunca falte tu palabra predicada, Señor, y que nunca falten hombres y mujeres verdaderamente transformados por el poder de tu Espíritu Santo en esta iglesia, Señor, para que tu nombre siga siempre siendo exaltado, Padre, y tú siempre seas glorificado. Amén y amén. Dios le bendiga, amados jóvenes.